Durante décadas, millones de personas lo vieron montar a caballo, cantar corridos y representar a México frente al mundo. Su voz se escuchó en discos, películas, palenques y escenarios abarrotados. Su nombre se convirtió en sinónimo de la música ranchera y de la charrería mexicana. Antonio Aguilar parecía tenerlo todo: fama, dinero, una familia reconocida y el respeto de generaciones enteras. Pero detrás del enorme sombrero, detrás de los caballos y los aplausos, existió una historia mucho más difícil de lo que muchos imaginan. Antes de convertirse en una leyenda, Antonio Aguilar fue un joven que soñaba con cantar ópera. Un hombre que tuvo que buscar su lugar en una época dominada por grandes estrellas. Un empresario que arriesgó con acento agudo su propio dinero para llevar sus espectáculos de caballos y música de ciudad en ciudad. Y un artista que entendió algo que terminaría definiendo toda su vida: para llegar lejos, nunca debía olvidar de dónde venía. Esta es la historia de Antonio Aguilar, el hombre que llevó sus raíces consigo, hasta convertirse en uno de los grandes símbolos de México. Antonio Aguilar nació el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas. Su nombre completo era José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza. Creció en una familia acomodada, en una hacienda de Zacatecas, rodeado por el campo, los caballos y las tradiciones que años más tarde formarían parte de su identidad artística. Pero el primer gran sueño de Antonio no fue convertirse en cantante ranchero. Desde joven descubrió que tenía una voz poderosa y quiso prepararse para algo completamente distinto. Quería cantar ópera. A principios de la década de 1940 viajó a Estados Unidos con la intención de estudiar canto. Sin embargo, mientras intentaba encontrar su camino, recibió un consejo que cambiaría el rumbo de su vida. Un maestro le hizo entender que su voz no estaba destinada al tipo de repertorio que él perseguía, pero que tenía cualidades especiales para otro estilo. Antonio tuvo que enfrentar una decisión difícil: seguir persiguiendo el sueño que había imaginado, o aceptar que quizá la vida estaba tratando de llevarlo por otro camino. Años después, aquel joven que soñaba con los grandes escenarios de ópera terminaría encontrando su verdadera voz en la música mexicana. Abandonar el sueño de la ópera no significaba abandonar la música. Antonio Aguilar todavía tenía una voz, una ambición, y la necesidad de encontrar su lugar. Al regresar a México, comenzó una etapa muy diferente a la vida que algún día había imaginado. Cantó en pequeños espacios y buscó oportunidades donde pudiera encontrarlas. Durante un tiempo trabajó en clubes nocturnos y cabarets de la Ciudad de México. No había grandes escenarios, no había miles de personas esperando escucharlo. Había humo, mesas llenas, conversaciones, y un joven cantante tratando de conseguir que alguien prestara atención. Poco a poco, comenzaron a llegar oportunidades en la radio. En 1950, Antonio ingresó a la estación XCW, una de las emisoras más importantes de México. Aquello significaba algo más que un trabajo. Por primera vez, su voz podía llegar a miles de hogares. Pero todavía faltaba algo. Antonio aún no había encontrado completamente la imagen y el estilo que algún día lo distinguirían. En una industria donde ya existían grandes figuras de la música mexicana, tenía que descubrir qué podía ofrecer él que nadie más pudiera ofrecer. Y esa búsqueda pronto lo llevaría a otro mundo: el cine. El cine mexicano le abrió a Antonio Aguilar una puerta que cambiaría su vida. A principios de los años 50 comenzó a conseguir pequeños papeles frente a las cámaras. Al principio, Antonio todavía no era la estrella. Había actores más famosos, nombres reconocidos, y hombres que llevaban años dominando las pantallas de México. Antonio tenía que esperar, observar, aprender y aprovechar cada oportunidad que apareciera. Poco a poco, comenzaron a llegar papeles más importantes. Su presencia, su voz y su conocimiento del mundo de los caballos lo ayudaron a construir una imagen diferente. Frente a las cámaras, Antonio parecía pertenecer naturalmente a aquel mundo de charros, caballos y canciones. Pero convertirse en protagonista no ocurrió de la noche a la mañana. Fueron años de trabajo, películas y pequeños pasos, hasta que el público comenzó a reconocer algo especial en él. Antonio Aguilar ya no era solamente un joven buscando una oportunidad. Estaba comenzando a convertirse en una figura del cine mexicano, y muy pronto encontraría el personaje que definiría gran parte de su carrera. Antonio Aguilar ya había encontrado una imagen que el público comenzaba a reconocer: el charro, el cantante, el hombre a caballo. Pero Antonio quería hacer algo más grande. No quería limitarse a cantar frente a un micrófono, ni aparecer solamente frente a las cámaras.
Quería llevar al público un espectáculo completo: música mexicana, caballos, jaripeo, tradición, y una familia que, con el tiempo, también se convertiría en parte de aquella historia. Así nació uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: el espectáculo ecuestre con el que recorrería México y otros países. Antonio entraba a las arenas montado a caballo mientras miles de personas lo recibían. Cantaba frente al público, realizaba suertes charras y compartía el espectáculo con jinetes, músicos y artistas. Años después, junto a Flor Silvestre y sus hijos, aquella gira se convertiría también en un espectáculo familiar. Pero detrás de cada noche de aplausos había algo que el público casi nunca veía: viajes interminables, caballos que alimentar, camiones llenos de equipo, ensayos, gastos, y el riesgo de invertirlo todo en una idea que podía fracasar. Antonio Aguilar no solamente estaba construyendo una carrera, estaba construyendo su propio espectáculo. Y ese espectáculo llevaría las tradiciones de México ante millones de personas. Mientras Antonio Aguilar construía una de las carreras más importantes de la música y el cine mexicano, su vida también estaba a punto de cambiar lejos de los escenarios. En el mundo del cine conoció a una mujer que ya tenía su propia historia, su propia voz y una carrera reconocida: Flor Silvestre. Ambos habían vivido matrimonios anteriores. Ambos conocían los sacrificios de una vida dedicada al espectáculo. Y poco a poco, entre películas, viajes y presentaciones, comenzó a crecer una relación que terminaría convirtiéndose en una de las parejas más recordadas del entretenimiento mexicano. Se casaron en 1959, pero Flor Silvestre no se quedó simplemente detrás de la carrera de Antonio. Continuó siendo cantante, actriz y parte fundamental de los espectáculos ecuestres que recorrían México y otros países. Con el tiempo nacieron sus hijos, Antonio Aguilar hijo y Pepe Aguilar. La familia comenzó a viajar junta. Los escenarios, los caballos y las largas carreteras se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Pero mantener una familia unida mientras se construía un imperio artístico no era sencillo. Había meses lejos de casa, decisiones económicas, cansancio, y la responsabilidad de criar hijos dentro de un mundo donde la fama podía desaparecer tan rápido como había llegado. Antonio y Flor construyeron algo que iba más allá de una carrera. Construyeron una familia alrededor de la música y las tradiciones de México. Y esa familia terminaría convirtiéndose en parte de su legado. Para el público, la vida de Antonio Aguilar parecía una historia de éxito. Películas, discos, arenas llenas, y miles de personas esperando verlo llegar montado a caballo. Pero detrás de aquella imagen existía una realidad mucho más difícil. Antonio no era solamente el artista que aparecía frente al público, también era el hombre responsable de mantener en movimiento un espectáculo enorme. Había trabajadores que dependían de él, familias, músicos, jinetes, caballos que necesitaban cuidados todos los días, y una empresa que podía perder grandes cantidades de dinero cuando una gira no funcionaba como se esperaba. Hubo momentos en los que Antonio arriesgó con acento agudo gran parte de lo que había construido para mantener vivo su espectáculo. Pero rendirse no parecía formar parte de su carácter. Si una presentación fracasaba, había que llegar a la siguiente ciudad. Si aparecían problemas económicos, había que encontrar la manera de continuar. Y mientras los años pasaban, el cansancio comenzó a hacerse más evidente. Las largas carreteras, las noches sin dormir, las decisiones difíciles. Antonio Aguilar había conseguido algo que pocos artistas logran: construir su propio mundo. Pero ahora tenía la responsabilidad de mantenerlo en pie. Porque llegar a la cima es difícil, pero permanecer ahí puede ser todavía más difícil. Para entonces, Antonio Aguilar ya era una figura reconocida en México. Pero había otro público que también esperaba sus canciones. Millones de mexicanos habían dejado su tierra buscando una vida mejor en Estados Unidos. Trabajaban en el campo, en las fábricas, en restaurantes, en ciudades lejos de sus familias. Y para muchos de ellos, escuchar la música de Antonio Aguilar era una manera de regresar a México, aunque fuera solamente por unos minutos. Antonio comenzó a llevar su espectáculo a ciudades donde miles de familias mexicanas esperaban verlo. No llegaba solamente con músicos y canciones. Llegaban los caballos, los charros, los camiones, y una producción que llevaba las tradiciones de México de una ciudad a otra. Los Ángeles, Chicago, Houston, y muchas otras comunidades donde la música mexicana seguía viva. Para los inmigrantes que llenaban aquellas arenas, Antonio representaba algo más que entretenimiento. Representaba recuerdos, la familia que habían dejado atrás.
los pueblos donde habían nacido, las canciones que escuchaban sus padres. Y durante unas horas, miles de personas podían sentirse nuevamente cerca de México. Con el paso de los años, Antonio Aguilar se convirtió en uno de los artistas mexicanos más queridos entre las comunidades hispanas de Estados Unidos. Había comenzado siendo un joven que buscaba una oportunidad. Ahora, su espectáculo cruzaba fronteras, y su nombre comenzaba a pertenecer a más de una generación. Antonio Aguilar había conquistado escenarios, películas y arenas, pero una parte importante de su legado nació de algo mucho más antiguo. Las historias del pueblo. Antonio entendía que detrás de cada corrido había hombres y mujeres que alguna vez habían existido. Revolucionarios, campesinos, bandidos, hombres perseguidos por la justicia, y personas comunes que habían vivido historias extraordinarias. Por eso, antes de cantar algunos de aquellos corridos, Antonio buscaba conocer las historias detrás de las canciones. Escuchaba a personas mayores, preguntaba por los lugares, leía libros y documentos, y trataba de comprender por qué aquellos personajes seguían vivos en la memoria de la gente. Canciones como Gabino Barrera, Caballo Prieto Azabache y Triste Recuerdo llegaron a convertirse en algunas de las interpretaciones más recordadas de su carrera. Pero cuando Antonio subía al escenario para cantar un corrido, no parecía simplemente interpretar una canción, parecía contar una historia. Su voz, su manera de vestir, los caballos, y la imagen del charro mexicano, todo formaba parte de un mismo mundo. Un mundo donde las historias de generaciones anteriores podían volver a vivir. Millones de personas aprendieron aquellas canciones escuchando los discos de Antonio Aguilar. Padres que las cantaban con sus hijos, abuelos que recordaban su juventud, familias que vivían lejos de México y encontraban en aquellos corridos una conexión con sus raíces. Antonio Aguilar comprendió algo importante. Un artista puede ser famoso durante algunos años, pero las historias que representa pueden vivir durante generaciones. Los años comenzaron a pasar, pero Antonio Aguilar seguía trabajando. Las giras continuaban, los viajes parecían interminables, y en cada ciudad había un público esperando verlo aparecer una vez más sobre su caballo. Sin embargo, el hombre detrás del charro ya no era el mismo joven que había llegado a la Ciudad de México buscando una oportunidad. El cansancio comenzó a sentirse. Las largas noches después de cada presentación, los kilómetros recorridos por carretera, el esfuerzo físico de montar a caballo, y la responsabilidad de mantener una carrera que había durado décadas. Había momentos en los que el cuerpo pedía descanso, pero Antonio había construido una relación especial con su público. Generaciones enteras habían crecido escuchando sus canciones, padres que ahora llevaban a sus hijos a verlo, abuelos que recordaban haberlo escuchado cuando eran jóvenes. Antonio sabía que algún día tendría que alejarse de los escenarios, pero para un hombre que había pasado gran parte de su vida viajando, cantando y montando a caballo, detenerse no era fácil. Con el paso del tiempo, las presentaciones comenzaron a convertirse en algo diferente. Ya no se trataba solamente de llenar arenas. Cada concierto era una oportunidad para reencontrarse con un público que había caminado junto a él durante décadas. Antonio Aguilar estaba entrando en los últimos capítulos de su carrera, y aunque quizás nadie quería aceptarlo todavía, el tiempo comenzaba a preparar la despedida. Durante décadas, Antonio Aguilar había vivido rodeado de aplausos. Había recorrido miles de kilómetros. Había cantado frente a generaciones enteras. Y había entrado a innumerables arenas montado a caballo. Pero ningún artista puede permanecer para siempre sobre los escenarios. Con los años, las giras comenzaron a ser menos frecuentes. El cuerpo ya no respondía de la misma manera, y cada presentación exigía un esfuerzo mayor. Para el público, verlo aparecer seguía siendo motivo de celebración. Pero detrás del escenario existía otra realidad. Antonio sabía que se acercaba el momento de despedirse. Y para un hombre que había dedicado su vida al público, decir adiós no era fácil. En sus últimas presentaciones, muchas personas no llegaban solamente para escuchar sus canciones. Llegaban para agradecerle, padres que habían crecido con su música, abuelos que recordaban sus primeras películas, jóvenes que habían conocido sus canciones gracias a sus familias, varias generaciones reunidas frente al mismo artista. Y cuando Antonio levantaba el sombrero para despedirse, los aplausos parecían durar un poco más. Quizás porque todos comprendían que estaban viendo los últimos capítulos de una historia extraordinaria. Antonio Aguilar había pasado gran parte de su vida viajando, pero ahora comenzaba el camino de regreso a casa, a su familia, a sus caballos, a la tierra donde podía descansar lejos de las luces. El escenario comenzaba a quedar atrás,
Pero la leyenda todavía tenía un último capítulo por escribir. Después de toda una vida frente al público, Antonio Aguilar comenzó a pasar más tiempo lejos de los escenarios. La vida en el rancho era diferente. Ya no estaban las carreteras interminables, los hoteles, ni las arenas llenas esperando su llegada. Ahora había mañanas tranquilas, caballos, la familia, y tiempo para recordar el largo camino recorrido. Pero incluso lejos de los escenarios, Antonio nunca dejó de ser Antonio Aguilar. Su música seguía escuchándose, sus películas seguían llegando a nuevas generaciones, y miles de personas continuaban viendo en él una representación de México, de sus tradiciones y de una época que comenzaba a desaparecer. Con el paso de los años, su salud comenzó a debilitarse. El hombre que durante décadas había recorrido arenas montado a caballo enfrentaba ahora una batalla que ningún aplauso podía detener. Su familia permaneció cerca, y el público siguió pendiente de aquel artista que había acompañado tantas historias familiares. El 19 de junio de 2007, Antonio Aguilar murió a los 88 años. La noticia recorrió México y las comunidades mexicanas de Estados Unidos. Para muchos, no había muerto solamente un cantante. Se había ido uno de los últimos grandes representantes de una generación de artistas que había llevado la música, el cine y las tradiciones mexicanas alrededor del mundo. Pero la historia de Antonio Aguilar no terminó aquel día, porque mientras sus canciones sigan escuchándose, mientras sus películas sigan siendo vistas, y mientras una nueva generación descubra su voz, el charro de México seguirá cabalgando en la memoria de su pueblo.